Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuál es el proceso para desvincular a un empleado con incapacidad por enfermedad general de más de 2 años y con discapacidad de 33,9%? ¿Se puede comenzar un proceso de desvinculación sin que se generen problemas para la empresa? Bueno, Cristian, muchas gracias. Entonces, bueno, por acá nos hacen una pregunta relacionada con un tema muy importante hoy en día de los últimos, yo digo 20 años, que es la estabilidad laboral reforzada, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar de qué sí, en qué consiste la estabilidad laboral reforzada. La estabilidad laboral reforzada es una protección constitucional y legal que tienen los trabajadores en Colombia, e incluso también las personas que son independientes tienen esta estabilidad laboral. Hablemos de los trabajadores. Los trabajadores tienen esta protección. ¿Esta protección en qué consiste? Consiste en que ellos no vayan a ser discriminados por el hecho de tener una enfermedad, ¿sí? Que si yo tengo un padecimiento en mi salud, mi empleador no me vaya a despedir digamos que en razón de ese problema de salud que tengo. Entonces, la forma que tiene que tuvo nuestra ley y tuvo nuestra Constitución y nuestra Corte Constitucional de proteger a las personas de esta discriminación es estableciendo que estas personas no pueden ser despedidas, ¿sí? En razón de su salud. No pueden ser despedidas, ¿sí? Entonces, para que una persona pueda ser despedido, porque también debo hacer la claridad, no es que entonces la persona está enferma y entonces ya se quedó ahí de por vida en la empresa, no. Dice la Corte Constitucional y la ley establece que se puede despedir a una persona con alguna condición de salud siempre que el Ministerio del Trabajo, ¿sí?, emita una autorización para la terminación de ese contrato, ¿sí? Tiene que existir digamos que un motivo que no esté relacionado con la enfermedad, ¿sí?, que ese motivo, esa justa causa, esa justificación sea calificada por el ministerio, que el ministerio la revise y él diga, bueno, está bien, entendemos la situación, doy la autorización para que se termine el contrato. Solo en ese caso podría hablarse de que se puede terminar el contrato de una persona que tiene algún problema de salud, ¿sí? ¿Cómo es el procedimiento cuando una persona, digamos, está en esta situación? Cuando un empleador de pronto considera que tiene alguna justa causa para terminar el contrato de una persona que que tenga algún problema de salud. Hay una circular que es la 049 del 2019 del Ministerio del Trabajo en donde nos trae las pautas que se deben de cumplir para terminar ese contrato, o mejor, para solicitar el permiso al Ministerio del Trabajo. Entonces, el empleador debe de presentar una solicitud en donde indique y explique los motivos que no están relacionados con la enfermedad. Ojo, un empleador no puede llegar y decir, bueno, yo quiero que me terminar el contrato porque es que él ya lleva 2 años incapacitado y así no me sirve. No, tiene que ser una causal distinta a la enfermedad de la persona. ¿Listo? Tiene que presentar las pruebas de esa justa causa que es distinta a la enfermedad. Tiene que acreditar que ha escuchado al trabajador, ¿sí? Tiene que escucharlo, obviamente, y mostrar toda esa documentación al ministerio. El ministerio lo que hace es iniciar un pequeño proceso administrativo en donde escucha también al trabajador y él toma una decisión. Y en esa decisión, pues, él dice si se puede o no otorgar ese permiso para ese trabajador. ¿Listo? Entonces, si se otorga el permiso para el despido del trabajador, pues el empleador sencillamente termina el contrato amparado en ese permiso. Si no tiene el permiso, pues no podrá terminar el contrato de trabajo. Ahora, finalmente es importante yo contarles un poco porque si yo les dejo la respuesta aquí, pues habrán de pronto algunas otras personas que son más como de la Corte Suprema de Justicia y dirán, no, pero ¿cómo así? Si es que hay una sentencia de la Corte Suprema que dice otra cosa. Entonces, quiero hablarles de unas posturas que hay en este momento respecto a este tema de la estabilidad laboral y si se necesita o no el permiso, ¿sí? Yo hasta el momento les he hablado de la postura de la Corte Constitucional, que es la guarda, no es la institución, es la entidad que se encarga de guardar y proteger la Constitución, ¿sí?
digamos que la postura que tiene esta entidad es que en todos los casos en donde una persona tenga un problema de salud que le impida desarrollar normalmente sus funciones, se requiere de un permiso emitido por el Ministerio del Trabajo, como se los mencioné. Sin embargo, hay otra alta corte, que es la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Que es el órgano de cierre en la jurisdicción laboral, Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, que en una sentencia que es la SL 1360 del 2018, dice en su interpretación que no es necesario el permiso cuando la causa de la terminación del contrato no esté relacionada con la enfermedad de la persona. Y que entonces será ya en un proceso judicial cuando el trabajador inicie la demanda y todo el proceso judicial, que se verá si tiene o no tiene relación la terminación del contrato con su situación de salud o no. ¿Sí? Esa es una postura, digamos, un poco distinta que tiene la Corte Suprema frente a eso, en donde dice que si es una causal que no tiene nada que ver con el tema de salud, pues entonces se puede despedir al trabajador sin ese permiso. Sin embargo, entonces miren que tenemos esa dualidad. ¿Cuál sería mi postura? Mi postura es que generalmente cuando estamos con temas de estabilidad laboral reforzada, las personas, los trabajadores acuden a la acción de tutela. Y la acción de tutela, ¿sí? Está, digamos que su interpretación y los jueces de tutela generalmente fallan teniendo en cuenta los fallos o las sentencias de la Corte Suprema, perdón, de la Corte Constitucional. Entonces, digamos que si nos vamos para la postura de la Corte Suprema, es muy probable que en una acción de tutela podamos perder ese mecanismo judicial y ya tengamos que ir y defendernos en un proceso judicial largo. Lo ideal es que si se puede pedir el permiso, lo hagamos. Es lo mejor. Sea que yo sea el equipo de la Corte Constitucional o el equipo de la Corte Suprema. Yo teniendo ese permiso, yo estoy protegido en caso de que ocurra cualquier situación, digamos, una interpretación distinta de un juez. ¿Listo?